Santo Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles, libro 3, capítulo 25. El fin de toda sustancia intelectual es el entender a Dios. Todas las criaturas, incluso las que carecen de entendimiento, están ordenadas a Dios como a su fin último, y cada una de ellas lo alcanza en la medida en que participa de la semejanza divina. Pero las criaturas intelectuales lo alcanzan de un modo especial, es decir, entendiendo con su propia operación a Dios. Por ello es preciso que esto sea el fin de la criatura intelectual, o sea, el entender. Según se demostró, el fin último de todas las cosas es Dios, pues cada una intenta unirse a Dios como último fin, todo cuanto puede. Ahora bien, una cosa se une más íntimamente a Dios si es capaz de alcanzar de alguna manera su sustancia, lo que se realiza cuando uno puede conocer algo de la sustancia divina, que consiguiendo una determinada semejanza de la misma. Según esto, la sustancia intelectual tiende al conocimiento de Dios como a su último fin. El fin de todo ser es su operación propia, pues esta es su segunda perfección, de donde lo que está bien dispuesto para su propia operación se llama virtuoso y bueno. Mas la operación propia de la sustancia intelectual es el entender. Luego el entender es su fin. Por lo tanto, lo que haya de ser perfectísimo en esta operación, esto será el último fin, sobre todo en aquellas operaciones que no están ordenadas a producir nada, que son el entender y el sentir. Y como dichas operaciones reciben la especie de los objetos y mediante ellos los conocen, síguese que entre ellos su mayor perfección está en proporción directa de la mayor perfección de su objeto, y así entender el inteligible perfectísimo que es Dios será lo perfectísimo en este género de operación, que es el entender. Por lo tanto, conocer a Dios entendiéndolo es el fin último de toda sustancia intelectual. Sin embargo, alguien puede decir que el fin último de la sustancia intelectual consiste ciertamente en entender un objeto inteligible óptimo, pero el inteligible de esta o de aquella sustancia intelectual no es el inteligible absoluto, porque cuanto más perfecta es una sustancia, tanto más perfecto es su inteligible óptimo, por lo cual la suprema sustancia intelectual creada tiene posiblemente por óptimo inteligible lo que es óptimo en absoluto, y por ello su felicidad consistirá en entender a Dios. Mientras que otra sustancia intelectual inferior tendrá que entender un inteligible inferior, que es no obstante lo óptimo de cuanto ella entiende, y sobre todo parece que el entendimiento humano, dada su debilidad, no ha de poder entender el objeto inteligible óptimo absoluto, porque en relación con él es como el ojo de la lechuza respecto al sol. Pero se ve claramente que el fin de cualquier sustancia intelectual, por ínfima que sea, es el entender a Dios. Hemos demostrado antes que el fin último a que tienden todos los seres es Dios. El entendimiento humano, aunque en el orden de las sustancias intelectuales es el más bajo, no obstante superior a todos los seres que carecen de entendimiento. Si pues una sustancia más noble no puede tener un fin menos noble, el fin del entendimiento humano será el mismo Dios. Pero todo ser inteligente alcanza su último fin por el hecho de entenderlo, según vimos. Luego el entendimiento humano, entendiendo, llega a Dios como último fin. Así como las cosas que carecen de entendimiento tienden hacia Dios como fin por vía de semejanza, así las sustancias intelectuales tienden hacia Él por vía de conocimiento. Según consta por lo dicho,
Pero aunque las cosas que carecen de entendimiento tienden a asemejarse a sus próximos agentes, no obstante, su tendencia natural no descansa ahí, pues tiene por fin el asemejarse al sumo bien, como vimos, aunque dicha semejanza la alcancen de modo imperfectísimo. Así pues, lo poco que el entendimiento humano puede percibir del conocimiento divino, eso será para él su último fin, más bien que el conocimiento perfecto de los inteligibles inferiores. Lo que principalmente apetece cada ser es su último fin. El entendimiento humano apetece y llama y sobremanera se deleita en el conocimiento de lo divino, por menguado que sea, mucho más que con el conocimiento perfecto que tiene de las cosas inferiores. Luego, el último fin del hombre es entender de alguna manera a Dios. Todo ser tiende a la semejanza divina como a su propio fin. Luego, aquello que más le asemeja a Dios será su último fin. La criatura intelectual se asemeja principalmente a Dios por el hecho de ser inteligente, pues tiene sobre todas las criaturas esta semejanza que incluye todas las otras. Ahora bien, en este género de semejanza se asemeja más a Dios cuando entiende en acto que cuando entiende habitualmente o en potencia, porque Dios está siempre entendiendo en acto, según se probó en el libro primero, y entendiendo en acto se asemeja todavía más a Dios cuando entiende al mismo Dios, pues Él, al entenderse a sí mismo, entiende todo lo demás, según se probó en el libro primero. Por lo tanto, el fin último de toda sustancia intelectual es el entender a Dios. Lo que solo es amable por su ordenación a otro, lo es con relación a aquello que es exclusivamente amable de por sí, y no cabe suponer un proceso infinito en el apetito natural, porque el deseo natural se frustraría a no poderse rebasar el infinito. Ahora bien, todas las ciencias prácticas, artes y técnicas son únicamente amables en orden a otra cosa, porque su fin no es el saber sino el obrar. Sin embargo, las ciencias especulativas son amables en sí mismas, porque su fin es el saber mismo, y fuera de la consideración especulativa, cualquier acción humana tiene un fin distinto de sí, pues incluso la acción de jugar, que al parecer no tiene finalidad alguna, tiende a un fin debido, por ejemplo, el de aliviar de algún modo la mente, para que después podamos realizar mejor las operaciones más pesadas. De lo contrario, si el juego se buscara de por sí, deberíamos jugar siempre, y esto es incongruente. Asimismo, las artes prácticas están ordenadas a las especulativas, e igualmente toda operación humana se ordena a la especulación intelectual como a su fin, pero el fin último de todas las ciencias y artes es propio, al parecer, de aquella a que se ordenan, la cual es como directora y normativa de las demás, como el arte de navegar, al cual se ordena el fin de la nave, que es su propio uso, da normas y dirige al arte de construir naves. Y en esta situación se encuentra la filosofía prima con relación a las demás ciencias especulativas, pues todas dependen de ella, en cuanto que de ella reciben sus principios y las normas contra quienes niegan los principios, y esta filosofía prima se ordena de por sí al conocimiento de Dios como a su último fin, y por eso se llama ciencia divina. Luego, el conocimiento de Dios es el fin último del conocimiento y de la operación del hombre.